Dale. Estamos conectados. Bueno, Lagui, vos sabés que hace un tiempo atrás recordarás que desde la Fundación Córdoba en Potencia se realizó un relevamiento de lo que consideraban había, o la problemática que había en la ciudad de Córdoba puntualmente, en cuanto a basura, transporte, inseguridad y demás. Bueno, se pasó a una siguiente etapa, bien digo, desde la Fundación, y es consultarle a los vecinos cuál es la necesidad o las prioridades que consideran en Córdoba Capital, o la problemática que sienten que son las más importantes. ¿Cuál es el ranking? La inseguridad y la basura. Después de más, doctor de Loredo, muchísimas gracias por venir, de más de 1 millón de llamadas. Sí, así es. Gracias, Caro. Gracias, Lagarto, por permitirnos ir difundiendo un trabajo que requiere de la participación de muchos ciudadanos. Como les expliqué en el programa pasado, estamos siguiendo una metodología del BID para elaborar un diagnóstico objetivo de los problemas de la ciudad, para salir de estas discusiones siempre coyunturales, siempre de agenda, yo pienso tal cosa, pienso tal otro. Por lo general la política arma diagnóstico y arma propuesta en función de encuestas para ganar las elecciones, en vez de abonar a una discusión pública bastante objetiva. El primer paso era conformar el diagnóstico de la ciudad con datos oficiales, y ustedes recuerdan que los pudimos presentar de forma semaforizada, dónde estábamos bien, dónde estábamos mal, en comparación a otras ciudades de Latinoamérica. El segundo paso que hemos concluido ahora es importante, tiene que ver con, a los datos duros, agregarle la opinión del ciudadano. Porque muchas veces te sucede que el dato estadístico y frío te dice estamos mal en este tema, pero cuando vos le vas a preguntar al ciudadano, su opinión es distinta, la vive, la sufre de otra manera. Pero en particular el dato me parece más enriquecedor, a diferencia de estas encuestas que se hacen sobre los problemas de la ciudad, tiene que ver con que es tan grande la consulta al ciudadano que hicimos de forma telefónica, que tenemos los problemas ubicados barrio por barrio. Recuerden, Córdoba tiene... minucioso. Es muy minucioso. Yo te paso, para no aburrirlos con datos duros y serles jugoso en los datos objetivos. Este es el laburo que se hizo, se llamaron más de 1 millón de teléfonos, nos terminaron atendiendo 400.000 personas, y la conclusión final son 22.588 encuestas contestadas. Para poner una dimensión, cuando se ventilan encuestas, que también son serias porque tienen rigor estadístico, las encuestas promedio en la ciudad de Córdoba tienen 1.200 casos. Estamos hablando de 23.000 encuestas contestadas, es decir, el nivel es casi un censo, te diría. Vamos a los resultados finales, que probablemente alguien dirá nada nuevo, pero es bueno tenerlo. Esto es la opinión del vecino, de lo que ustedes pudieron recabar de las llamadas telefónicas. Exactamente. Esto ya no son datos duros de fuentes oficiales, esta es la opinión de cada uno de los vecinos de los 502 barrios de Córdoba. Fíjate cuál es el resultado. El resultado nos da un 48% de todos los vecinos que integran los más de 400.000 hogares de Córdoba, que pone como primer prioridad en la agenda pública, en sus problemas, en sus demandas, el gran conflicto de la inseguridad que tiene la ciudad de Córdoba. El segundo en el ranking es la basura, un 19%. El tercero es el alumbrado, un 10%. El cuarto es el transporte, un 7%. Y el quinto, el tránsito, un 5%. Y obviamente que después se reparte un conjunto de problemas que no se pueden catalogar porque son muy puntuales de los barrios. Ese es el primer resultado si vos haces una mirada genérica e integrada de todos los barrios de la ciudad. Pero resulta interesante empezar a ver cuáles son las particularidades de cada barrio. Obviamente que no se puede hacer barrio por barrio porque no habría posibilidad televisivamente de hacerlo, pero sí hay algunos datos muy interesantes. Fíjate, acá destacamos el tema de la basura. El promedio, Lagarto, que nos da en términos generales de la problemática de basura, oscila para el vecino un 19%, es decir, un 19% de hogares que consideran que su primer problema es la basura. Sí. Sin embargo, acá tenemos separado algunos barrios en donde se supera la media. Entonces, puntualmente, si vos preguntas por Alberdi, en Alberdi en particular, el 30% de los vecinos considera que su principal problema es la basura. Entonces, este es un dato que desagregadamente te puede indicar, che, acá hay que hacer foco puntualmente en Alberdi con el problema de la basura, porque si la media es 19 y para Alberdi es el 30, o para Mariano Balcarce o por Santa Isabel segunda sección es el 29%, son barrios donde particularmente el principal problema es la basura. Te vas a transporte, ¿no? El promedio del problema del transporte en la ciudad, conforme lo catalogan los vecinos, es el 7% en relación a otros problemas. Pero te vas a Juniors,
barrio pegado al centro, y el problema es el 14, es el doble que la media. Entonces, particularmente en Junior, hay que focalizar cómo se le encuentra una solución al transporte, porque para ellos el problema del transporte es muy superior a la media de todos los barrios de Córdoba. Ni hablar Parque Don Bosco, que es el 19% el tema del transporte. Sí, Rodrigo, ahora que me parece a mí que esto es un apunte de ayuda, porque ahora a fin de mes, o en principio de mes, comenzaría a funcionar el nuevo sistema. El sábado. El sábado, el primero, digamos. El sábado empieza a funcionar el nuevo sistema de recolección de residuos, hay mucha expectativa del municipio al respecto. Ayer me criticaban porque en un programa, cuando nosotros mostrábamos los otros datos duros que teníamos y hacíamos una descripción objetiva de la basura, bueno, había muchos que están con esta situación de que hace 2 meses a esta parte la situación de la basura Lagarto hay que dar cuenta de que ha sido catastrófica, entre otras cosas porque hay un proceso de sustitución de las empresas que hacían la recolección. Sí. La verdad que para mirar con serenidad a dónde está el problema de la basura a partir de ahora, va a haber que dejar un tiempito para analizar cómo se implementa las nuevas empresas que tienen que hacer inversiones en nuevos camiones y que tienen que ajustarse a las nuevas exigencias del pliego. Ahora, Rodrigo, fíjate vos, yo recuerdo de la primera parte, digamos, de esta muestra, que no sé si hará un mes o 20 días, más o menos. Sí, un mes más o menos. Vos apuntabas que el transporte había mejorado en alguna medida y acá no está entre los primeros o los grandes reclamos. Pues creo que era un 7%, ¿no? El 7%, lo que pasa es que igual al vecino le preguntas, a ver, de este universo de problemas, no es que el vecino te diga estoy bien en el transporte, sino que te dice, el primer problema que tengo es la inseguridad. Después me sigue la basura, después me sigue el alumbrado y después me cae el transporte. Lo que nosotros decíamos con los datos duros en el transporte eran 2 datos, hay muchos, pero hay 2 datos muy significativos. Uno, que cayó la utilización del transporte público, lo utiliza el 36% y debiera de usarlo el 60%. Pero el dato positivo en materia del transporte era la antigüedad de la flota del transporte. Claro, que era más moderna. Tenemos una antigüedad, tenemos una antigüedad de 3,8, cuando hasta 5 años las estadísticas internacionales te lo ponen como aceptable. Si vos tenés una flota de transporte que supera los 5 años de antigüedad, es porque un transporte que ya está catalogado como negativo por organismos internacionales. Pero este es el segundo filtro de este proceso metodológico. El primero son datos duros, con fuentes oficiales, casi que te diría INDEC, datos del municipio, datos de la provincia, datos de instituciones. El segundo es una encuesta masiva, fíjate vos que es casi un censo, 24.000 encuestas contestadas, como para tener en cuenta la opinión del vecino. El tercer filtro va a ser la viabilidad financiera, porque muchas veces encontrás un problema muy grave, pero que el municipio no va a tener los recursos para afrontarlo. Y el cuarto filtro es un filtro que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental. Tengo 2 datitos más. Que Rodrigo, que pueden... Sí, no, te quería preguntar con respecto a ese porcentaje que decís, buen día, que cayó al 37% del uso de que los usuarios disminuyeron. ¿A dónde se va esa gente? ¿En qué se traslada? ¿A dónde se fue el resto de esa estadística? Está bien la pregunta y está contestada en datos duros. Fundamentalmente el acceso a la motocicleta, que es un vehículo que en los últimos años fue de muy fácil acceso, con muchas políticas de crédito para que se adquiera una motocicleta, mucha financiación, y además en los datos duros nos da un porcentaje malo en cuanto a la cantidad de vehículos por hogar que hay en Córdoba. Es decir, hay mucho vehículo particular. Generalmente las políticas de transporte serias fomentan dejar de utilizar el transporte privado, y lo que ha pasado en la ciudad de Córdoba un tiempo a esta parte es que cada familia adquiere más vehículos o adquiere más motocicletas. Hacia allí se han ido los no usuarios del transporte público. ¿Qué me ibas a mostrar ahí? Bueno, este es otro dato. Fíjate que en el promedio general la gente dice que el alumbrado, que por lo general lo que nosotros venimos viendo en los talleres barriales es que viene mejorando mucho, sigue ocupando el 10% del problema de la ciudad. Es decir, cuando catalogan los problemas lo ponen en un 10%. Entonces este es el promedio. Doble en Villa Cornu. Claro, pero cuando te vas a algunos barrios en particular, esta es la riqueza de esta encuesta, porque generalmente las encuestas hacen una encuesta para toda la ciudad. Nosotros hemos procurado que la encuesta sea barrio por barrio. Tenemos los 502 barrios, no te los traje a todos porque sería imposible mostrarlos. Pero vos te vas a Villa Cornu y en vez de que sea el 10% el problema para ellos, llega al 21%. Entonces te permite decir, che, hay que construir una política pública para Villa Cornu porque está pasando algo con ese barrio, con iluminación, que es el doble de lo que por lo general
catalogan en la ciudad. Y finalmente, este también es un tema bastante ilustrativo. El problema del tránsito, hay que saber entender las encuestas, porque si vos las ves aisladamente, si dice, el problema del tránsito es el 5%. No, porque el tránsito está mal, nadie está diciendo que está bien o está mal. Este es un dato objetivo de cómo la sociedad lo catalogó en relación a los otros problemas, ¿no? El promedio es el 5%. Es terrible la diferencia entre un barrio y el promedio, mira. Claro, el promedio para el vecino es del 5%. Pero en el Cerro de las Rosas, y eso es bastante... Sí, comprobable fácilmente. Si uno lo sí, bastante comprobable. Llega al 30%. Evidentemente es bastante caótica la situación del Cerro de las Rosas en cuanto al tránsito, en cuanto al estacionamiento. Probablemente ahí uno encuentre también los motivos por los cuales se quiso implementar el solo bus, finalmente no se pudo implementar. Pero bueno, contentos de haber terminado este segundo filtro con una encuesta que es masiva. Sí. Sí, interesante porque son datos duros que te permiten, como pasos posteriores, seguir conformando el diagnóstico, y el año que viene estaremos ofreciendo propuestas, Lagarto, a ver cómo vamos solucionando cada uno de estos problemas, pero con un dato muy enriquecido, porque muchas veces hay una solución, una propuesta de solución general, pero es muy interesante empezar a ver que hay propuestas puntuales para los barrios conforme como ellos catalogan sus problemas.